Usted está en el ojo de la tormenta política a raíz de esta denuncia que ha hecho en contra del movimiento Construye. Voceros de esta organización política le acusan de no ser imparcial en el ejercicio de sus funciones y de tener intereses de por medio y familia, incluso involucrada en puestos en la administración pública. ¿Qué decir frente a esas acusaciones que le hacen voceros del movimiento Construye? Doctor Torres, buenos días, bienvenido. Vamos por partes. Primero, es importante señalar que mientras se desarrolló la causa a mi cargo en el Tribunal Contencioso Electoral, al momento de contestar la denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral, el representante legal manifestó que durante el ejercicio económico del año 2022 no habían recibido ingresos públicos ni ingresos privados de naturaleza alguna. Lo propio señalaron durante la audiencia de pruebas y de alegatos. Sin embargo, después de haber dictado la sentencia, solicité al Consejo Nacional Electoral el informe económico financiero que no fue agregado, como es obvio, al expediente, y al revisar constaté que declararon un ingreso y egreso en especies, en efecto, por $5,000. Sin embargo, eso contradice a la versión de no haber recibido fondos privados de naturaleza alguna. En esa virtud, si ustedes revisan el segundo inciso del artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal, en mi condición de juez, de funcionario público, estaba y estoy obligado por la ley a informar a las autoridades competentes frente a esta presunta infracción. En caso contrario, yo también habría incurrido en el mismo delito, en cuya virtud no es que a mí se me ocurrió presentar la denuncia para causarle daño a nadie, sino porque la ley me obligaba a acudir con esa denuncia. Por manera que, si ustedes revisan, insisto, el segundo inciso del artículo 272, yo estaba obligado a hacer lo que hice, ni más ni menos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, qué gusto saludarle. La reacción de la lideresa del movimiento, la señora María Paula Romo, es que esos informes, digamos, para que exista una sanción, debía ser como 2 consecutivos que no se presentaron uno, y que ellos no han recibido recursos públicos, dice, ¿no? Que todo el financiamiento que tienen es financiamiento privado y no público. ¿Qué decir de aquello? Alexis, primero, y lo voy a hacer sobre la base del texto normativo. El artículo 368 del Código de la Democracia dice lo siguiente: en el plazo de 90 días, contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, es decir, del 31 de diciembre de cada año, las organizaciones políticas y sus alianzas presentarán ante el Consejo Nacional Electoral un informe económico financiero del ejercicio en los mismos términos que el informe económico financiero de campaña electoral. Entonces, las organizaciones políticas tienen hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio económico para presentar ese informe económico financiero. El Movimiento Construye, igual que otras organizaciones, no lo hicieron en ese tiempo, por lo que el Consejo Nacional Electoral les concedió los 15 días adicionales que el ordenamiento jurídico prevé para que lo hicieran. Otras organizaciones sí lo hicieron, excepto el Movimiento Construye. En consecuencia, el 19 de abril ya incumplieron esta obligación que establece en la ley, la primera cosa. Por tanto, la infracción lamentablemente se dio, y no por la actuación de nadie, sino obviamente por quienes responden a esa organización. ¿Qué dice el artículo 281 del Código de la Democracia? Que les pido que por favor lo tengan presente. Las infracciones relativas al financiamiento de la política y gasto electoral son 2 aspectos diferentes. El financiamiento de la política tiene que ver con aquellos ingresos destinados a la organización, al funcionamiento. Recuerden ustedes que el año 2022 las organizaciones políticas tuvieron que realizar elecciones primarias, además de inscribir candidaturas.
Por tanto, y eso obviamente no se refleja precisamente en cómo señalan que solamente se refiere o se remite al gasto electoral. No, esta disposición sanciona tanto al incumplimiento del financiamiento de la política cuanto a la del gasto electoral. Y agrega esta disposición, serán sancionadas de conformidad con las siguientes reglas. Alexis, las reglas tienen una característica de que solamente se pueden cumplir o incumplir. No hay otra opción. El numeral 1 dice lo siguiente: los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de sus representantes y procuradores comunes, en caso de alianzas que no presenten los informes, con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos, serán sancionados con multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, en este caso a las personas humanas, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta ley. Por tanto, no soy yo el que creo absolutamente nada. En mi condición de juez, mi deber es aplicar la Constitución y la ley. En consecuencia, este es el fundamento legal para aquella decisión dura y difícil, por cierto, pero los jueces tenemos el deber de decidir más allá de agradar o de desagradar a los destinatarios de nuestras decisiones. Ahora, doctor Torres, el asambleísta Peñafiel, Jorge Peñafiel de Construye, ha hecho algunas acusaciones en su contra en el sentido de que usted es cercano al presidente de la República, Daniel Noboa, que su yerno trabaja como representante, no sé, de ADN, y que sus hijas laboran en el Consejo Nacional Electoral, a lo que tildó como tráfico de influencias. Y además vincula en este sentido también al viceministro Torres y ha dicho que él está extendiendo sus influencias en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué le dice al asambleísta Peñafiel sobre estas acusaciones? Más bien a la sociedad ecuatoriana y a ustedes. Primero, para cumplir con el mandato de la Constitución y de la ley, uno no tiene por qué recibir, ni aceptar, ni esperar presiones de naturaleza alguna, ni de ninguna persona o de ningún sector. Al presidente de la República, la única vez que lo he visto fue en el momento de la inauguración de la consulta popular y referéndum hace pocos meses, al momento que ingresó y cuando salió. Nunca he tenido una conversación con él. Tampoco conozco a personas de su gobierno. Luego me referiré al viceministro del gobierno. En cuanto tiene que ver con las acusaciones referentes a mis hijos, a mis hijas, mi primera hija ingresó a laborar en la Defensoría del Pueblo hace 21 años. Una de mis hijas, a las que también han hecho referencia, que trabaja en BAN Ecuador, ella labora allí desde hace 8 años. En efecto, Lady, que es economista, ingresó a laborar en enero del 2019 en la delegación electoral de Zamora. Y en enero del 2020 pasó a laborar en la delegación de Loja. Pero para que ustedes hagan una valoración respecto de del supuesto conflicto de interés, es importante que sepan lo siguiente. El 2 de junio del año 2019, el año que mi hija ingresó a laborar, yo emití una sentencia en la que en primera instancia sancioné a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y a 2 consejeros con una multa de equivalente a 20 remuneraciones básicas unificadas. Esa sanción fue ratificada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y más adelante, creo que en el año 2021, yo fui durísimo con ellos. En primera instancia igual, yo les sancioné con 70 remuneraciones básicas unificadas, con la suspensión de derechos por 4 años y con la destitución del cargo a la presidenta y a 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esa sanción fue revocada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora entonces ustedes díganme de qué conflicto de interés me pueden acusar teniendo como antecedente mis decisiones en relación con el Consejo Nacional Electoral. Y yo podría relatar un montón de sentencias en las que he intervenido
que dan cuenta de mi absoluta imparcialidad en relación con esta circunstancia. Finalmente, en relación con mi yerno, el economista Denis Bravo, primero, él es servidor público de carrera, viene desde hace varios años atrás en las centrales en Loja. Pues yo me enteré de la designación que le habían hecho al economista Bravo en la dirección de ADN en Loja por un exalumno mío de la Universidad Nacional de Loja. Ni siquiera por él, sino por un exalumno. Si yo no tuve conocimiento, sino a través de un tercero, ustedes pueden imaginar que yo tuve alguna intervención en esa designación. Y después de que dicté la sentencia, le consulté cómo fue el proceso de su designación. Me ha indicado que se dio alguna entrevista, me parece que en la ciudad de Machala, con dirigentes de esa organización, no solamente a él, sino a 6 personas más, es decir, 7 personas de Loja que tenían la posibilidad de ser designados para esa responsabilidad. Y yo no soy de los que controlan a mi familia ni a nadie. Cada uno goza de la autonomía personal para tomar sus decisiones. Pero yo quiero decir de forma absolutamente categórica, yo no tuve ninguna injerencia, intervención, ni siquiera fui consultado en relación con aquella designación. Finalmente, en relación con el tema del viceministro del gobierno, a él lo conocí en la Universidad de las Américas, donde él fue profesor en algún momento. Yo fui profesor durante 9 años en esta importante universidad, pero como ustedes comprenderán, uno da sus clases, en muy pocas ocasiones tenemos reuniones de profesores, nunca establecimos una relación de amistad, nos saludamos siempre con el respeto debido. Después de eso, nos volvimos a saludar, a ver, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, mientras se discutieron las reformas al Código de la Democracia que se publicaron en el 2020. Pero no tuvimos tampoco ningún encuentro personal, sino simplemente en la mesa en la que estuvimos varias personas. Después de eso, lo vi en la ceremonia de informe a la Nación presentado por el presidente de la República. Como ustedes conocen, por razones del protocolo, uno no puede escoger, como se ha dicho, la silla en donde uno quiera sentarse. Cuando yo ingresé a la Asamblea Nacional, fui de los primeros en llegar, por cierto, una persona del protocolo me condujo a la tercera fila en donde nos habían ubicado a todos los de la función electoral, consejeros del Consejo Nacional Electoral, jueces. Algunos consejeros no fueron, 2 jueces tampoco acudieron, y también cerca le habían ubicado al viceministro de gobierno. Pero además, ese encuentro fue después que yo ya había dictado la sentencia. Yo puedo garantizar, puedo decirlo de manera absolutamente categórica, que no he tenido, por fuera de las que acabo de relatar, ningún encuentro con el viceministro de gobierno. Ni siquiera vía telefónica. Es más, yo no tengo el número de teléfono del señor viceministro. Doctor, hemos visto cómo la política nos ha demostrado que hay asuntos que pueden resultar muy, muy personales, pero que después terminan siendo ventilados en los medios de comunicación, en disputas abiertas, ¿no? Estamos viendo el caso más emblemático, si se quiere, en este momento, el de el presidente Noboa con su vicepresidenta Verónica Abad. Yo quiero preguntarle, y que usted además sea totalmente sincero con nosotros y con la audiencia, ¿hay algún problema personal entre usted y María Paula Romo? ¿Hubo algún episodio quizás entre ustedes dos que generó una discrepancia, una diferencia, un distanciamiento que hoy, digamos, se traslada al campo de lo político y esta disputa que hay entre si mantiene o no mantiene, construye el registro electoral y estas denuncias que usted también ha presentado en contra de este movimiento por supuesto fraude procesal, más considerando que son incluso hasta coterráneos, ¿no? Porque tanto usted como la señora Romo son lojanos. ¿Qué pasó por ahí? Me dicen que hubo algún retiro de una visa durante el gobierno de Lenín Moreno y cuando la señora Romo era ministra de gobierno. ¿Ha pasado algo ahí entre ustedes dos? En absoluto, en absoluto. Siempre le he guardado consideración y estima a la doctora María Paula Romo.
ella sabe de esa consideración que le he tenido siempre. Como usted ha señalado, ella es de origen lejano, yo soy de Zamora, Chinchipe, y es más, si acaso tuviese que haber decidido por razones políticas, cosa imposible, insisto, ustedes saben perfectamente bien que el juez se basa en los hechos acreditados en el expediente, en la causa, subsumiendo en este caso a las reglas jurídicas y sin ninguna otra consideración. Pero si hubiera tenido que decidir por afectos, seguramente habría sido distinta mi decisión. Allí hay muchos amigos a los que aprecio en enorme grado. Ahora, doctor Torres, ¿qué va a pasar con el movimiento Construye? Porque según los voceros de esta organización política, todo este lío en el que ahora están inmersos y que amenaza con la extinción de su vida política, es una estrategia del Ejecutivo para librarse del camino de esta organización política y correr hacia las elecciones de 2025 solo. Es lamentable que el incumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas se atribuyan a terceros. Se busque justificar acusando, en este caso, al juez, a los jueces, en fin. Pues yo no tengo ninguna idea de las pretensiones, de lo que quiera el presidente de la República, no tengo por qué tenerlas, no tengo ningún vínculo, ninguna relación, ni puedo ni debo tenerlas. Por manera que estoy absolutamente ajeno a lo que usted acaba de señalar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ellos ejercieron el derecho que legalmente les corresponde, esto es el de presentar el recurso de apelación, que está en trámite y que le corresponde al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolver. Para información, porque hay muchas personas que no conocen de derecho y menos de derecho electoral, el juez de primera instancia ya no interviene, ya no participa en el pleno que conoce la apelación. En el momento que yo concedo la apelación, pierdo competencia, ya no tengo ninguna intervención. Yo quisiera más bien aprovechar para preguntarles a ustedes y por su intermedio a la audiencia. Se dice que yo estoy persiguiendo a la organización política. Ellos presentaron en mi contra una denuncia penal por presunto prevaricato, pese a que, como he señalado, yo me fundamenté en la ley, he dado lectura a la disposición legal que sirvió de fundamento para mi decisión. También presentaron un juicio político en contra de una sentencia del juez. Eso no es afectar a la independencia judicial. ¿Quién es entonces el perseguido aquí? ¿Ellos o yo? Usted nos refería hace un momento el tema de la imparcialidad, y justamente eso es algo que la señora María Paula Romo ha señalado en varias ocasiones, y hay un antecedente que quisiera que usted también, de paso, acá le aclare a la audiencia y a nosotros también, doctor. 2013 usted fue candidato por Creo, después, digamos, salió de las filas de esta organización política, no ha tenido actividad política partidista, pero digamos, ¿eso no empaña un poco quizás el relato de la imparcialidad con la que debería actuar un juez cuando habría militado en algún momento en un partido político específico? Primero, en absoluto, para absolutamente nada. Yo tomé la decisión hace varios años atrás de abandonar la actividad política. No tengo ningún afán de volver a hacer política, no volveré en modo alguno a hacer actividad política por el resto de vida que Dios me dé, ¿no es cierto? Y segundo, en ese escenario, pues yo he demostrado claramente cuáles han sido mis posturas en el tribunal. He tenido que fallar también cuando ha sido afectado el movimiento Creo. Ese es mi deber. No tengo, ni pretendo tener ningún vínculo ni relación con organización política alguna en el futuro. ¿A qué le atribuye usted, doctor Torres, todo este conflicto y esta serie de acusaciones que hacen en su contra los representantes del movimiento Construye? ¿Qué interés hay detrás de esas acusaciones? Me parece que es bastante complicado y en el futuro seguramente los que aspiran a ser jueces van a tener que tomar en consideración que cuando el juez decide con absoluta frontalidad, con seriedad,
apegado a la norma jurídica que afecte a los intereses de organizaciones políticas, lamentablemente, en lugar de aceptar el incumplimiento de la ley, los errores en los que pudieron haber incurrido de buena fe o de mala fe, no lo sé, ¿no es cierto? Pero resultamos ser nosotros los atacados, los culpables, los responsables. Cuando insisto, Alexis, ustedes pueden, cualquier ciudadano puede tener acceso al expediente que sobre la base del cual yo he revisado, he valorado las pruebas y he tomado la decisión que tomé. E insisto, con fundamento en el ordenamiento jurídico, porque lo otro entonces, cambien todo el ordenamiento jurídico, cambien toda la doctrina. Pasemos al realismo jurídico, si ustedes quieren, entonces, para que ahí sí los jueces decidan no conforme a las normas legalmente establecidas con anterioridad, sino con las valoraciones que el juez pueda hacer respecto de la realidad. Mi decisión es absolutamente jurídica, apartada completamente de cualquier valoración de carácter político. En cuestión de plazos, tomando en cuenta los tiempos también de este tipo de procesos, doctor, ¿para cuándo podríamos saber si es que en efecto el movimiento, porque estamos en año preelectoral, el movimiento Construye va a poder o no inscribir candidaturas? Bueno, el ordenamiento jurídico prevé 10 días a partir de la admisión a trámite del recurso de apelación para emitir la resolución que corresponda. En este caso se produjo una recusación a un juez, luego otro juez presentó una excusa y en esa virtud se suspenden plazos. Yo estimo que el pleno del tribunal está próximo a dictar la sentencia. Es más, ya uno de los asambleístas anunció que el día martes en la noche ya dijeron que hoy iba a resolver el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Yo no conozco, aunque estoy aquí en el despacho del tribunal. Una vez que se resuelva cualquier pronunciamiento que sea, doctor Torres, ¿es de última instancia o el movimiento Construye tiene alguna otra opción en caso de que esa resolución le sea en contra? La decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral es de última instancia y de cumplimiento inmediato y obligatorio. No existe ninguna otra opción más que el recurso horizontal de ampliación y aclaración, nada más que eso, por manera que una vez que el Pleno emita su fallo, cualquiera que éste sea, pues tendrán que dar cumplimiento todas las partes involucradas. En este caso, el denunciante, que es el Consejo Nacional Electoral, y el movimiento Construye. Igual que ocurrido y ocurre en otros casos. La denuncia que usted ha presentado por fraude procesal en contra de la organización política, si bien es personal, ¿influye de alguna manera en el tratamiento del caso de la organización política al interior del Tribunal Contencioso Electoral? No tiene por qué influir en absoluto. Yo cumplí con mi deber, insisto, el segundo inciso del artículo 272 del COIP, lo dije, lo insisto, me obligaba a presentar, a poner en conocimiento de las autoridades bajo la prevención de que en caso contrario yo también me hubiese incluido en el mismo delito. De manera que, insisto en esto, yo no es que acudí con el propósito de generar ningún impacto, sino de cumplir con mi deber, y nada más que eso. Doctor, en otro tema, quisiera preguntarle, obviamente por la importancia que amerita y por la coyuntura, ¿en qué estado se encuentra la denuncia que presentó Juan Esteban Guarderas? Obviamente no le quiero pedir que prevarique, ¿no?, en su condición de juez, pero ¿en qué estado se encuentra la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas en contra de Verónica Abad por una supuesta infracción cometida en la elección seccional de febrero del 2023? Y la polémica esta de la firma falsificada? ¿Van a seguir investigando este caso? ¿Esta denuncia de falsificación de firma le resta validez a la denuncia? ¿Cómo está eso? No le sé decir, Alexis, y eso es por una razón. Una vez que ingresa una denuncia o un recurso, la Secretaría General realiza el sorteo correspondiente, en el que se selecciona a uno de los jueces cuando es de primera instancia o cuando es del pleno, a quien le corresponda sustanciar la causa. Esta causa le corresponde a otro juez
yo no he visto, no conozco, más allá de lo que conoce la opinión pública respecto de ese caso. Por cierto, los jueces generalmente no intervenimos, no participamos, no revisamos las causas, sino cuando el juez presenta el proyecto de sentencia respectivo. Es decir, bueno, cuando admite a trámite, que remite cuando es del pleno, pone en conocimiento de todos los jueces el expediente y solo después de eso uno entra a conocer. Por manera que no estoy en conocimiento, no les sé decir a Alexis respecto de cómo avance, en qué estado se encuentra esa causa. Doctor Torres, también había una denuncia que fue archivada en contra del presidente de la República también por una supuesta infracción electoral, y quien lo hizo, el señor Pasquel, también anticipaba que va a apelar a esta resolución. ¿Conoce cómo está el estado de esta causa o si se presentó una nueva denuncia en contra del presidente de la República por una supuesta infracción electoral? Esa causa, sí, en esa causa a mí me correspondió ser juez sustanciador de segunda instancia, en cuya virtud, usted comprenderá, no puedo emitir ninguna opinión ni criterio. O sea, pero la causa sigue todavía en el Tribunal Contencioso Electoral. Puesto aún no, el Pleno del Tribunal no ha conocido y no se ha pronunciado sobre ese tema. Mucho se cuestiona, doctor Torres, de los tiempos. En los tiempos, ¿cómo se responde a este tipo de denuncias? Por ejemplo, en el caso de la causa en contra del presidente de la República hubo una resolución bastante rápida, mientras que la de la vicepresidenta pues ha tomado un poquito más de tiempo. Explíquenos cómo es el proceso, si es que puede hacerlo, para un poco aclarar este tipo de especulaciones. Para que se conozca más o menos cuál es el procedimiento. Una vez presentada una denuncia en el curso, el juez en primer momento verifica el cumplimiento o no de los requisitos, puede disponer que aclare o amplíe la denuncia o el recurso, en este caso la persona que acude al tribunal. Y solo cuando el juez verifica que se han cumplido los requisitos formales, entonces admite a trámite y continúa la causa o determina el archivo de la misma. Entonces, los términos o plazos, según corresponda, empiezan a correr a partir de cuando se haya admitido la causa. Entonces, eso hace que a veces, en unos casos, puedan ser más rápidos que en otros. En este caso, que usted refiere, no ha pasado todavía la fase de admisibilidad en el caso de la denuncia contra el presidente de la República. En el caso de la denuncia contra la señora vicepresidenta, no le sé decir si ya pasó o no, la instancia de la admisibilidad, pero una vez admitido a trámite, corresponde sustanciar. La ley confiere 30 días plazo o término para que se sustancie y, si es de primera instancia, emita su decisión, luego de lo cual, como ya señalé, pueden apelar. Claro, después de la sentencia siempre cabe el recurso horizontal de ampliación o aclaración, y después de eso puede apelar cuando cabe, en este caso cuando hay dos instancias.